Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Buenas noches y feliz domingo a todos. Esto es The Right News Show y soy Javier Negre, propietario de La Derecha, UHN Plus y presidente de programación hispana de Real America's Voice. Una semana de muchos hechos, de muchas noticias con el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, donde el presidente Trump consiguió que Irán cediese, que abriese el estrecho de Hormuz con sus formas habituales del arte de la negociación, que a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero es cierto que consiguió su objetivo: decapitar al régimen terrorista de Irán, matar, ¿no?, a las personas que están financiando el terrorismo internacional que tanto daño hicieron a países como Estados Unidos, como España o como Argentina, y ha conseguido el cese al fuego por 2 semanas y esperemos que sea para siempre y que los iraníes hayan aprendido la lección. Digo los malos, porque los buenos se están manifestando en contra de los que gobiernan allí, los que cuelgan a homosexuales, los que matan a más de 50.000 personas, y no vemos manifestaciones de la izquierda contra ellos, no vemos al presidente español Sánchez decir nada, y en cambio su cara está en los misiles con los que Irán bombardeaba poblaciones civiles. Hoy tengo el placer de presentarles a Bianca. Bianca García es de Latinos for Trump, de un movimiento que se inició ya hace un montón de años, y podemos decir que ella fue la primera que remó a favor del presidente Trump dentro de la comunidad hispana, dentro de la comunidad latina, cuando los hispanos o los latinos veían al presidente Trump como algo estridente, como peligroso, como que falsamente odiaba a los hispanos. Y claro, ahora con las operaciones de inmigración necesarias del ICE, de echar a criminales, como está haciendo el presidente Trump con buen criterio, es cierto que a la hora de comunicarse hay muchos medios hispanos que están difamando al presidente Trump, que han difamado al ICE. De hecho, Kristi Noem tuvo que dejar su puesto por una crisis también reputacional. Y nosotros desde The Right News Show tratamos de contarle la verdad. ¿Y quién mejor que ella que para contarnos cuál es la realidad de la comunidad hispana de cara a los midterms, si hay que mejorar, si hay que reaccionar, porque se perdió Nueva York por culpa, entre otras razones, del movimiento hispano hacia un candidato como Mandani comunista, se perdió la alcaldía de Miami, donde Trump arrasó, y ahora a pocos meses tenemos el conflicto que ya ha pasado de Irán, que hay hispanos que tampoco lo entienden y hay hispanos que se sienten ahora un poco desconcertados. Pero Bianca es la que está en contacto con senadores, con congresistas, sobre todo con la comunidad trabajadora hispana y latina de Estados Unidos. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo estás? Hola Javier, gracias por estar aquí contigo y pues estoy alegre para hablar de este tema porque es importante. Claro, Bianca, yo sé que tú estás dando la pelea interna, como hago yo también, dentro de la Casa Blanca, sí, que hablas todos los días con el Partido Republicano, hacer más caso a los hispanos, comunicar, ¿no?, a través de Latino Wall Street con nuestra querida Gabriela Berrospi y Tony Delgado. Hicimos juntos la gala hispana y fue muchísima gente en Mar-a-Lago. O sea, el poder hispano está. Pero es cierto que cuando hablamos con ellos, no sé si te pasa, que están un poco desconcertados porque no se están explicando bien algunas de las medidas que son necesarias, como deportar a criminales a través de las operaciones del ICE, y otras iniciativas como las rebajas fiscales que los latinos ya están viendo en su bolsillo cuando hagan su declaración de la renta. Tampoco muchos de ellos saben que gracias al presidente Trump. Cuéntanos cuál es el termómetro real. ¿Qué está pasando? Javier, ahorita la cosa que, pues, esto está pasando por meses, ya unos 8 o 9 meses, desde cuando Trump entró a la Casa Blanca. Esperamos unos cuantos meses y vimos que sí, todo el mundo estaba alegre, que teníamos a Marco Rubio y a Lori Sánchez, que tenían posiciones, pero ahí paró, no siguieron. Cuando George Bush, que mucha gente de la MAGA movement no quiere a Bush, pero Bush, cuando él ganó, el senior, no el junior, no el hijo, pero el papá, cuando él ganó, él invitó muchos hispanos y los puso en posiciones por donde esté. 40% de su cabinet, de su administración, eran hispanos.
Los hispanos estaban esperando que eso pasara porque como le dieron 50% del voto a Trump esta vez para que ganara, esperaban que también las posiciones se abrieran y que estuvieran invitados a la mesa. Pero nos dieron 2 hispanos y ahí pararon. Entonces, no hay mensaje, no hay posiciones, no hay voces, no hay líderes que la gente en la comunidad diga, mira, ese líder nos representa a nosotros. Tenemos al secretario de Educación muy bien, Marco Rubio, hablando español, pero son dos, Lori Sánchez, Marco Rubio. ¿Dónde están los demás? 40% de la administración no son hispanos. No estamos representando como representamos en el país. Claro, porque es un 20% de población hispana que es decisiva y el presidente Trump ama a los hispanos. Esta semana en la Casa Blanca te lo dijo a ti. Me lo dijo. Le dije, tengo un mensaje para los latinos, ¿verdad? Y me hizo, I love Hispanics. Me dice, I love Hispanics. Y pues sí los ama, pero ¿en dónde está? ¿Dónde se rompe la comunicación? Él ama a los hispanos, pero ¿cómo no estamos representando adentro de esta administración? Por falta de eso, Javier, estamos perdiendo en todo el país. Claro, yo hablaba con el equipo de Christine Noen en las operaciones del ICE. Los mayores afectados son hispanos que tienen familia que está siendo deportada. Muchos de ellos son criminales, pero otros no. Vinieron a trabajar y no lo hicieron bien, vale. Pero no, mira. Pero ¿no crees que haría falta como un portavoz hispano dentro de la Casa Blanca, dentro de Homeland Security, que hable español? Adentro de DHS yo les dije, necesitan tener surrogates, gentes que representan en todo el país hablando siempre con la comunidad hispana en español. Tienes que decirles, porque mira, nosotros votamos 50% para mass deportation. Nosotros... ¿Queréis? Sí, apoyamos eso. No es el problema que eso es lo que está pasando, las deportaciones. Lo que es el problema es el mensaje. No hay mensaje, no hay comunicación. Estamos perdiendo. Ahora, los midterms, Javier, yo ya te lo he dicho. Los midterms ahorita, como lo vemos ahorita, yo puedo hablar desde el West Coast al East Coast, en el medio, Florida, California, Nevada, New México, Arizona, Nueva York, New Jersey, por todo el mundo, donde de verdad viven los hispanos, Georgia. Todos los líderes me están diciendo, vamos a perder. Pues con ese sentimiento... vamos a perder. Si sales al partido, pensando que vas a perder... El partido no está hablando, no está comunicando con nosotros. Ahora, yo sí comunico con el partido, sí comunico, pero se para ahí. Sí, no hay apoyo después. Te invitan y no hay apoyo después. ¿Dónde está lo que sigue? Nos tienes que no Por nomás... ejemplo, en la Casa Blanca en Navidad se hicieron un montón de recepciones y no hubo ninguna hispana. No. La cena hispana se anuló. No, y no nomás eso, Javier. Lo que pasó es, nos cancelaron el día que íbamos a estar celebrando los hispanos en la Casa Blanca. Y Caroline, ya ves que yo pregunté esa pregunta, que dije, está bien, cáncelos. ¿Y cuándo es el siguiente? Sí, pero dalos así esta fiesta afuera. Nosotros no necesitamos el cuarto adentro de la Casa Blanca. ¿Por qué se canceló? Porque estaba el gobierno cerrado. El shutdown. Sí, el shutdown. Sí, pero se puede poner otro día, entiendo. Pero lo podían hacer. Mira, hicieron en la fiesta de Halloween. Pudiste hacer Halloween, pero no pudiste invitar a los hispanos. ¿No crees que se confunde a veces en una parte de la Casa Blanca el America First, que solo se apoyan a los americanos de pura cepa y a veces como que no quieran llegar a esa comunidad hispana porque no consideran que es America First o que piensan si tú has venido a mi país, tú tienes que aprender mi idioma, tienes que saber mi idioma cuando hay hispanos que no hablan inglés? Yo lo sé, tú lo sabes, yo lo sé. Pero hay hispanos que no hablan sabemos inglés. el idioma, eso no es el problema. Yo no sé qué es el problema. Sí, pero hay hispanos... Yo lo he visto. Yo digo, ¿dónde están los hispanos aquí? Yo sé que yo y tú estamos ahí adentro de la Casa Blanca, estamos ahí en el press room, pero no nos dejan preguntar preguntas todo el tiempo. Claro. Estos ya están escogidos. Las personas ya están escogidas. ¿A quién van a dejar? Yo digo, ¿por qué no nos están dando la oportunidad a nosotros? Porque nosotros tenemos muchas preguntas y necesitamos llevar ese mensaje para atrás para la comunidad. Es verdad. ¿Por qué no nos apoyan más? Y dicen, Javier, Bianca, ven con nosotros, ven con el presidente, síguenlo para que ustedes estén hablando y seguramente... Te hago una pregunta. ¿La guerra de Irán preocupa también a la comunidad hispana? Sí, claro que sí. Porque ahorita, mira, estamos en guerra. La comunidad hispana, si uno no conoce la militaria aquí en los Estados Unidos, la comunidad aquí de los hispanos, somos más de 40% hispanos representan la militaria. Son muchos papás y mamás están
Con soldados. Sí, con soldados. Y están preocupados. O están preocupados que su ¿Le hijo viene bien la o guerra? hija se va a ir. ¿Le viene bien la guerra a Trump o no? ¿Va a ganar votos con la guerra o ha No, perdido? va a perder. Bueno, pues otra cosa, está dividido el Partido Republicano, MAGA. Tucker Carlson, acusado por el presidente Trump de espionaje por Irán, por Rusia. Todo. ¿Qué opinas de todo, de Meghan Kelly, de Candace Owens atacando a Trump atacándole a ellos? Yo estoy con Trump, me refiero. Pues sí. Yo creo que Qatar Nosotros estamos todos está con Trump, recibiendo lo que sea de Irán, de Qatar, por atacar al pueblo judío, por atacar al presidente Trump, por meterse en la guerra siguiendo las instrucciones de Israel. Pero ¿cómo ves tú la división? ¿Hay mucha división en el movimiento MAGA ahora? La división empezó ya meses. Y no nomás era por la guerra, por Tucker, la división ya había empezado. Hay mucha división. Ahorita yo soy de MAGA. Yo empecé Latinos for Trump desde 2016. Y te voy a decir, Javier, yo he visto, los de verdad empezamos MAGA. Ya MAGA no existe. Se está, desde meses estamos viendo que MAGA ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque está tan dividido. Y ahora están entrando los rhinos, los de GOP, los de republicanos, de los Bushes y los de más antes. Ellos están diciendo, nosotros somos MAGA. Y no son MAGA. MAGA fueron los que siguieron a Trump, apoyaron a Trump, aunque los republicanos no querían a Trump. Nosotros apoyamos a Trump y le ayudamos diario. ¿Y te gusta que Tucker Carlson, por ejemplo, se haya conocido, que ha estado pasando información a Irán, por ejemplo? Pero la pregunta mía es, ¿dónde están los recibos? Porque mucha gente dice eso. Ok, pero yo soy reportera. Yo quiero ver los recibos. Las pruebas. Yo quiero ver las pruebas. ¿Dónde está él recibiendo? Quiero saber si está recibiendo el dinero. No me preocupa tanto. Bueno, sí me preocupa que está recibiendo dinero, pero... Tucker Carlson no hace nada gratis. Pero y ha cambiado de apoyar Biden va a hacer nada gratis. de apoyar al presidente Trump a atacar al presidente Trump. Fíjate, ahorita tenemos influencers. Eso es lo que ha dividido a la MAGA movement. Porque lo que pasó es mucha gente se levantó por Trump y luego todo el mundo quería pagarles. Te pago $7,000 por un tweet. Pues, ¿quién no va a recibir ese dinero y decir, pues tantos que yo puedo decir un mensaje? Todos están pagados. Ahora ya pero tú no te vendes por dinero, ni yo me vendo por dinero. Seguimos defendiendo al presidente Trump, a pesar de que nos ofrecen hacer lo contrario. No, voy a hacer lo que es verdad. Pues Bianca, te damos las gracias por las batallas que estás dando, como nosotros internamente la Casa Blanca, el Departamento de Estado, nos tienen que mimar más a la comunidad hispana. Unamos todos el movimiento MAGA, déjense de peleas, Tucker Carlson aclare sus cuentas, Candace Owens y compañía y apoyen al presidente Trump. Nos vamos a la pausa publicitaria, suscríbanse al canal de YouTube de Right News Show, volvemos en nada. Y regresamos de la pausa publicitaria y seguimos aquí en The Right News Show. En abril de 2026, atención Argentina, un consorcio internacional de medios de investigación reveló a partir de documentos filtrados una presunta campaña de desinformación y propaganda impulsada por una red de inteligencia rusa, conocida internamente como la Compañía. El Kremlin directamente. Esta operación se desarrolló principalmente entre junio y octubre de 2024 durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei y tuvo como objetivo principal desacreditar su gestión, especialmente en el plano económico, amplificando críticas, exageraciones y noticias falsas sobre el costo social de la reforma, la inflación y las medidas de ajuste según la investigación. La red invirtió alrededor de $283.000 para financiar la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios digitales argentinos. Los contenidos se publicaban tanto con firmas falsas de inteligencia artificial como a través de periodistas o columnistas reales, ensobrados, y luego se impulsaban en redes sociales para maximizar su viralidad. El objetivo estratégico era erosionar el apoyo al gobierno libertario de Milei, profundizar las divisiones internas y castigar la fuerte postura pro-ucraniana y antirrusa adoptada por Milei desde su llegada al poder. El gobierno argentino reaccionó con dureza. La secretaria de Inteligencia del SIDE confirmó la detención de la operación y Milei anunció que se investigaría hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de que el Departamento de Estado ya está en ello. El caso generó un fuerte debate sobre injerencia extranjera, financiamiento a medios y la vulnerabilidad del ecosistema informativo argentino, y ha sido todo una conmoción. Yo lo denuncié nada más llegar a Argentina, intenté comprar una radio y el dueño Daniel Sede, dueño de Radio Concepto, a los pocos días, ya teniendo un acuerdo preacordado, dijo directamente que no, que habían venido los rusos y le llenaron
toda su radio de programación de Sputnik, tienen desde programas de videojuegos, de programas de geopolítica, todo para erosionar a un presidente legítimamente elegido por las urnas como Javier Milei. Esto ha pasado en España, promovieron también influencers, ataques en redes con bots para promover el independentismo catalán, generar inestabilidad. Pasó en Estados Unidos la administración Biden y preocupa mucho al gobierno americano y de hecho han ordenado a través de la embajada investigar este asunto. Para hablar de todo esto, el padre de la batalla cultural en Argentina, Nicolás Márquez, que acaba de terminar la redacción de un libro que saldrá con HarperCollins en agosto sobre los falsos mitos de la izquierda. Y Nicolás, no sé si vas a añadir un epílogo con esto de la propaganda rusa y la fake news si te dejan en el libro, porque es terrible, ¿no? Por supuesto, esto involucra no solamente a todos los medios que citaste, sino a 50 youtubers influencers. Esto ha sido confirmado además por la Secretaría de Inteligencia, no solamente por la red de medios periodísticos, y tiene también su lógica, porque como Milei cortó la pauta a todo el periodismo incapaz de producir por sí mismo en la actividad privada, necesita de mecenas que les financien para hacer operaciones. En este caso, además de comprobarse judicialmente, las pruebas están, la verosimilitud de todo esto, los periodistas van a ser acusados y están siendo acusados de traidores a la patria, porque reciben dinero del extranjero para desacreditar u operar contra el propio gobierno del país de uno. Así que esto es de una extrema gravedad, inédito. Yo no recuerdo en mis 50 años muy atento a la politización y a los menesteres de las coyunturas, que algo así haya ocurrido alguna vez. Tiene su lógica. Milei es un presidente de gravitación mundial, con un posicionamiento geopolítico muy claro, y los enemigos, y influye no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, y bueno, tiene enemigos dentro de Argentina y fuera de Argentina, y se están entrelazando y autofinanciando entre sí para tratar de bombardear al gobierno con fake news. Claro, Nicolás, porque Javier Milei, cuando yo llegué a Argentina, los periodistas de Casa Rosada me decían, no, es que el presidente al que apoya nos critica, nos llama periodistas corruptos, ensobrados. Yo advertí a altos funcionarios del gobierno y a él también de que los medios rusos estaban haciéndose con medios argentinos, del Kremlin. Ellos ya tenían mucha información para acreditar que efectivamente parte o gran parte del periodismo argentino es corrupto, es ensobrado, con lo que ahora los ataques a los periodistas argentinos están más que justificados, ¿no? Absolutamente, porque se ha puesto en evidencia lo que son. Además, inclusive el gobierno tomó la muy buena decisión de que todos los periodistas vinculados a los medios que publicaron estas noticias financiadas por Rusia no ingresen a la Casa Rosada a hacer preguntas como periodistas acreditados, puesto que bajo la lupa y con toda la evidencia que hay sobre la mesa, pertenecen a medios que conspiran contra la Argentina con dinero extranjero. Y ahora están llorando censura y se victimizan. El periodismo es, yo sé que vos sos periodista, pero que sos de los probos, de los honestos y de los inclaudicables e insobornables. Pero el periodismo tiene una composición corporativa terrible. Todos se solidarizan entre sí, todos atacan a Milei. Lo único que ha hecho Milei contra la prensa es sencillamente desde Twitter denunciar que son unos corruptos. Nunca una persecución, nunca el Estado amedrentándolos. La libertad de prensa en Argentina es total, absoluta, y nunca la hubo con la plenitud con la cual la hay ahora. Pero esto último ya roza el delito. Así que el gobierno y los jueces tienen que tomar cartas en el asunto. Y eso no es censura, eso es justicia. Porque hablamos en este caso de un delito de alta traición, recibir dinero para conspirar contra los intereses legítimos de tu patria. A mí éticamente me lo parece, pero ¿crees que es constitutivo de delito de alta traición que conlleva penas de cárcel en Argentina? Bueno, los penalistas son muchos los que han opinado por televisión y que han tipificado este delito como traición a la patria. Así que la investigación se está empezando a llevar adelante. Y los periodistas que han recibido el dinero, muchos ya están identificados. Algunos son medios que han publicado notas de periodistas que particularmente recibieron dinero. Es probable que el dueño de ese medio no lo supiera,
tenga un columnista que recibe plata de manera individual. Entonces, en ese caso, no será el medio el sancionado, sino el periodista que escribió la nota. Hay que discriminar un poco cada caso puntual. Pero esto es un dato objetivo. $300.000 para distribuir en una multiplicidad de periodistas y además en youtubers. Recordemos que hoy las redes sociales son casi tan importantes como un periodista tradicional o más. Claro, Javier Milei hemos conocido que va a encender la antorcha, ¿no?, por el Día de la Independencia en Israel. Va a estar con el primer ministro Benjamin Netanyahu justo cuando se ha decretado el cese de alto fuego de 2 semanas contra Irán. Hay críticos que critican mucho al presidente Milei, ¿no? Le critican todo, pero también su cercanía al pueblo de Israel. ¿Cómo definiría su cercanía a la comunidad judía, sobre todo en Argentina, donde habéis padecido atentados financiados por el régimen de los ayatolás y donde la comunidad judía está muy fuerte y nosotros apoyamos, por supuesto, porque no creemos en las campañas de antisemitismo y esto no es política, esto es de justicia, porque nadie merece ser señalado por su religión y menos el pueblo más perseguido de la historia? Bueno, primer punto, acusar a Milei de estar alineado con Netanyahu es sencillamente un elogio. ¿Por qué? Porque Milei prometió en campaña, dijo en campaña que él iba a estar alineado con Estados Unidos a Israel y que iba a cambiar la embajada argentina a Jerusalén y que su primer viaje internacional iba a ser a Israel. Ante lo cual, acusarlo a Milei de esto es acusarlo de cumplir aquello que prometió. Después puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, pero Milei no está haciendo nada que no haya dicho antes de asumir como presidente. Eso por un lado. En segundo término, la alianza geoestratégica que hizo a nosotros nos favoreció muchísimo. Nos favoreció cuando Estados Unidos compró el swap, cuando quisieron hacerle un golpe de Estado. Nos favoreció en diferentes ocasiones, nos favoreció inclusive en el reciente fallo cuando la justicia norteamericana exculpó a la Argentina de pagar $18.000 millones con motivo y ocasión de la pésima y probablemente fraudulenta estatización que hizo Kicillof ante YPF. Es decir, Estados Unidos no es Argentina no es un títere de las grandes potencias, recibe beneficio por estar enrolado en el lugar en el que está. Milei no se alineó caprichosamente. La Argentina es beneficiaria de esta alianza. Por eso yo creo que esta alianza es muy provechosa para Estados Unidos e Israel, de tener un presidente tan influyente por un lado, y para la Argentina de tener apoyo político o financiero, según el caso, habidas cuentas de los intentos de desestabilización permanente. Además, a los que dicen que Argentina está siendo comprometida gratuitamente por Milei en una suerte de guerra con Irán, en realidad Milei no está comprometiendo a la Argentina contra Irán. Irán comprometió a la Argentina en una guerra cuando le tiró 2 bombazos en la década del 90. Totalmente Argentina fue un país agredido por Irán. Buena tener esa memoria. Y muy pendientes de la publicación de tu libro en el próximo mes de agosto, desmontando todos los mitos de la izquierda, que te ha tenido mucho tiempo trabajando. Gracias por ser el padre de la batalla cultural y por apoyar a gente como Agustín Laje y otros tantos discípulos como yo puedo llegar a considerarme. Muchas gracias, Nicolás. Ahora vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado, quien es Javier María Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír, de la asociación que se ha hecho muy conocida por su batalla cultural, por sus acciones judiciales contra los gobiernos criminales, contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez, contra el dictador Maduro, y nos va a contar una nueva denuncia, una nueva iniciativa que ha llevado a su organización a temblar, ¿no?, a hacer temblar a Pedro Sánchez y Nicolás Maduro en Nueva York. Bienvenido, abogado, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues estoy con mucho trabajo, porque luchar contra el socialismo es trabajar mucho. Sí, la verdad que es bastante increíble lo que estáis haciendo con pocos recursos, con la ayuda de gente que quiere colaborar con Hazte Oír. Y cuéntanos, ¿cuál es la iniciativa que habéis hecho en Nueva York? Vamos a ver, nosotros llevamos tiempo precisamente con este tipo de iniciativas. De hecho, hace muchos meses fuimos a Naciones Unidas de Ginebra, en Europa, pues para denunciar las connivencias entre Zapatero, Pedro Sánchez y Maduro. Y en concreto en Nueva York presentamos un escrito a la Fiscalía que está investigando a Maduro para hacer ver que tanto Zapatero como Pedro Sánchez eran un sostén internacional de Maduro, porque lo ayudaron a blanquear. E hicimos, bueno, pues una serie de campañas para llamar la atención sobre ese aspecto. Se llevó un camión LED allí, se trasladó un equipo de Hazte Oír, que fue con lonas,
justo cuando se iniciaba el juicio de Maduro, para hacer ver que Maduro no es que Zapatero o Sánchez ayudaran de alguna manera a Maduro, sino que eran una parte integrante de ese ecosistema político, de esa dictadura, porque era quienes el Partido Socialista Obrero Español le daba una cobertura internacional, limpiaba la imagen en la Unión Europea de un régimen claramente dictatorial. Estáis personados prácticamente en todos los casos de corrupción que salpican al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo va la causa contra su mujer, contra Begoña Gómez, investigada por un presunto delito de tráfico de influencias, corruptelas varias? Porque me contaron que ni siquiera se llegó a presentar en el juzgado, ¿no?, en su última citación. Exactamente. Vamos a ver, esta causa está prácticamente terminada. Estamos esperando a que el juez dé traslado para presentar el escrito de acusación. Entonces, en breves semanas habrá finalizado la primera fase, la fase de instrucción, y estamos pendientes de que se abra el juicio oral. Ese es uno de los que estamos personados, porque allí Begoña Gómez por ahora está siendo investigada por 5 delitos, nada más y nada menos. Tanto ella como principalmente un asistente suyo, que al final pagamos los españoles con nuestros impuestos, y estaba para hacer servicios personales, mercantiles y laborales a Begoña Gómez. Esta señora es Cristina Álvarez. Esa es una, porque luego otra, se está celebrando ahora mismo en Madrid, en el Tribunal Supremo, la causa contra el PSOE, porque los imputados son Koldo y sobre todo Ábalos, además de Aldama. Bien, y Ábalos era, todos los hechos que se están juzgando, era en el momento en que él ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE. Y ahí lo que ya se ha visto es que había sobres, es que había dinero en efectivo en Ferraz. De hecho, hay una pieza separada en otro juzgado, en el Juzgado Central de Instrucción número 2, sobre posible financiación ilegal del PSOE. Y esto, entre otros muchos casos, que si quiere podemos hablar en detalle de todos los casos. No, se nos acaba el programa, pero la pregunta que le hago, ustedes que están haciendo un grandísimo trabajo fiscalizando al gobierno más corrupto de la historia de España, el del gobierno de Pedro Sánchez, ¿va a acabar alguien en prisión como Pedro Sánchez, como su mujer, como su hermano? Porque ya hemos visto a Ábalos en prisión, a Koldo, a su entorno más íntimo, a los que le pusieron ahí, a los que le ayudaron a recaudar dinero. Es decir, pero ¿vamos a ver a Pedro Sánchez en prisión o él va a seguir en el castillo, en Moncloa, sin convocar elecciones porque sabe que controlando parte de la justicia, controlando la fiscalía, le es más difícil acabar en prisión, como habrían acabado otros cargos si hubiesen sido del Partido Popular o una persona normal? Porque en España, desgraciadamente, la justicia ya no es igual para todos. Pues esperemos que sí. De hecho, Ábalos, que era su mano derecha, el segundo del partido, ya está en prisión provisional, pero está en prisión y lo va a estar de manera definitiva, porque el juicio que ya ha empezado pues va muy bien, porque se van acreditando todos los hechos que al principio eran presuntos. Bueno, ya cada vez son menos presuntos y más demostrados. Y desde luego nuestra esperanza es que Pedro Sánchez acabe siendo condenado, porque se ha abierto una pieza separada a raíz precisamente de la investigación de todos estos procedimientos sobre la financiación ilegal del partido. Y esa financiación ilegal del partido, si se demuestra que existió, quien ha regido, quien ha controlado esa estructura delincuencial de cobrar cantidades para financiar ilegalmente al PSOE ha sido Pedro Sánchez. Por lo tanto, nuestra esperanza es esa en actuar. Gracias, bueno, pues a la ayuda. Dios quiera que sí. Muchas gracias por su trabajo. Nos tenemos que ir a publicidad y nosotros nos vamos a un corte publicitario, pero al volver tengo el honor de presentarle una entrevista en exclusiva con uno de los hombres más importantes de la transformación de El Salvador, de Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Hemos ido a San Salvador a estar en el centro de operaciones donde se diseñó ese centro contra el confinamiento, ¿no? El centro de confinamiento de terroristas, de esos pandilleros. Ahora El Salvador goza de un momento histórico, con seguridad, con economía, con llegando empresas de todo tipo gracias a Bukele. Y Villatoro ha sido el cerebro de esa bajada de los delitos dentro de El Salvador. Y les dejo con esa entrevista y nosotros nos vemos el domingo de la semana que viene a las 9 de la noche, hora Miami. Gracias por todo, seguirnos en el canal de YouTube, suscribiros porque es muy importante dar la batalla, compartir estos contenidos y suscribiros al canal de YouTube Right News Show. Descárguese la app de Real America's Voice. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Estamos en el Ministerio de Seguridad del Gobierno de El Salvador, aquí donde salió la genial idea del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, el CECOT. Y estamos aquí con uno de los responsables, el máximo mandatario en materia de seguridad, una persona valiente, el señor Villatoro, que el ministro Villatoro, que ha tenido
su delicadeza o su tiempo de atendernos aquí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Javier? Un gusto poder recibirte en el. Bueno, me has estado antes de la entrevista enseñando datos cómo ha disminuido la criminalidad desde el año 2021. Cerca del 94% había una tasa de unos 1.000 homicidios al año y ahora estamos hablando de poco más de 80. ¿Cómo ha sido esa evolución desde que hicisteis aplicar ese estado de excepción y las medidas de confinamiento de estos terroristas? Sí, bueno, eso ha sido, Javier, parte de todo eso que el continente está viendo en la figura del presidente Bukele, esa su sabiduría, esa su valentía de poder diseñar un plan que tenía la capacidad de poder neutralizar a esa capacidad homicida del principal enemigo que teníamos como sociedad y como Estado, que era la pandilla. Y ese reflejo en positivo, lo único que hace es confirmar que las decisiones valientes que tomó el presidente Bukele con respecto a irnos en una guerra frontal contra estas organizaciones terroristas, NS-13, Guardia 18, Sureño, Revolucionarios, Mirada Loca, toda la pandilla que había en este país, creo yo que ese es el reflejo. Por eso es que él siempre dice, no me vengan con relatos. Nosotros tenemos los datos, ustedes tienen el relato, pero ese relato no coincide con lo que estamos pidiendo, que nosotros tenemos el dato. Creo que eso es parte de lo que hemos venido haciendo en este país de manera responsable, analizar cada evento que tenemos, tanto antes de la guerra, durante la guerra y en este estadio en el que estamos, donde ya decimos, bueno, 82 homicidios en un año, y ya una tasa de 1.3 por cada 100.000 habitantes, a un país que viene de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Creo que parte de todo ese compromiso está una labor continua de revisión, y ahí es donde encuentra respuesta de todas estas reformas y evoluciones y transformaciones que hemos venido teniendo con materia de seguridad y justicia. Han sido muy criticados por la ONG, por las acciones de derechos humanos, pero el presidente Bukele el otro día fue claro, ¿no? ¿Dónde están los derechos de las víctimas, ¿no? De los asesinados, de las jóvenes violadas? ¿Cuál es su opinión al respecto cuando pasea por los pasillos del CECOT y ve en régimen de confinamiento extremo a esos pandilleros que tienen que estar obligados a dormir de luz, a estar en pandillas, pero dentro de la cárcel y hacer trabajo pesado? Bueno, yo primero le doy gracias a Dios porque como funcionarios y como país, a diferencia de lo que se ve en muchos otros países del mundo, creo que tenemos en El Salvador la empatía correcta. Estamos en la empatía hacia la víctima, hacia la sociedad, y no tenemos ninguna empatía por asesinos seriales. Creo que el CECOT, más allá de la majestuosidad de su obra, lo grande que es, desde mi punto de vista y muy personal, creo que es el monumento a la justicia jamás construido en este país, y lo respetamos, lo cuidamos, pero con la certeza de que ahí no hay ningún ser humano al que le damos ningún tipo de empatía. Nosotros en ese tema hemos sido bastante enfáticos. Ninguno de los que está en el SECOT va a salir caminando con esa raza. En los próximos días hay ya un juicio importante donde centenares de pandilleros van a ser juzgados. ¿Qué esperáis de ese juicio en un país donde tuvisteis que cambiar el poder judicial? Porque obviamente los pandilleros, como otros países como México, se beneficiaban de que la organización criminal también tenía comprada o sometida, ¿no?, al poder judicial, y quedaban muchos crímenes impunes. En México, por ejemplo, el 98%. Claro, es lo que esperamos, porque obviamente es algo que para lo que hemos preparado. Esto es el juicio contra el corporativo criminal, ese gobierno paralelo que tuvimos en este país por más de 20 años, a los que en este momento del juicio se les va a procesar por los crímenes de 11 años, de lo que hicieron del 2011 al 2022,
en cifras un poco más de 40.000 homicidios, más de 8.500 casos de utilización de mujeres para fines criminales y más de 7.400 utilizaciones de menores de edad para crímenes violentos. No, la expectativa que tenemos respecto a la aplicación de la justicia es positiva. Es algo que va a sentar un antes y un después, y también un aporte a la humanidad. Acuérdate, tú que eres europeo, te puedes acordar del impacto que tuvo el maxi proceso italiano en contra de la mafia. Eran 414 imputados, 104 presentes. Nosotros estamos acusando a un gobierno criminal de 494 asesinos seriales, con un poquito más de 420 presentes. Y eso pues rompe ese hito del famoso maxi proceso, y entramos ya como país a poner una nueva marca en la historia de cómo se procesa a un gobierno criminal, es decir, a una organización criminal. Claro, porque hay incorporado al Código Penal, ¿no?, que se le procese por pertenencia, ¿no? Algo totalmente distinto a otros países donde hay gente que pertenece a la organización criminal, pero siempre se va de rositra. Claro, es que ese es y por eso es que somos bastante críticos también con todas estas organizaciones de derechos humanos. Primero porque aquí estuvieron por más de 30 años. Acuérdate que la asistencia o la atención que tuvo El Salvador después de venir transitando de una guerra civil fue bastante grande. Y toda esta debacle institucional de llevarnos a cambio de leyes, a incorporación de leyes para menores de edad, para que las organizaciones tuvieran recursos humanos impune. Todo eso fue lo que vinieron a hacer todos estos globalistas que siempre le hablaban al oído a los expresidentes, y ellos mandaban en este país. Porque si tú no le hacías caso y no implementabas la ley o las cosas que ellos querían, te cerraban el tono crediticio. Entonces, digamos que sí tenemos la autoridad para saber de que estas organizaciones no son más que los brazos o los bufetes legales de estos criminales, que no solo El Salvador. Yo creo que en términos sencillos estaba bien claro por qué había un interés de contaminar a América Latina. No se quería que ningún país de América Latina fuera potencia mundial, y la mejor receta es mantenerlos pobres y violentos, que para ustedes en Europa no es nada nuevo, porque es una receta que le ha aplicado a África, que nadie se explica como un continente tan rico en minerales, en recursos naturales, sea pobre. Corrupción, pobreza y violencia es la receta para que no prospere un continente, para que no prospere un país. Y en América Latina tenemos riqueza para abastecer al mundo en lo que quiera: agricultura, gas, petróleo, minerales, oro, diamante, todo lo tenemos acá. ¿Cómo resumirías la vida a estos presidiarios, estos pandilleros que están ahora en el Tecoto? ¿Cómo resumirías la vida de estos? ¿Es lo más parecido al infierno? Pues yo creo que es lo más parecido a lo que ellos se merecen. Ya, el infierno es lo que tanto adoraban. Yo creo que esto es lo que ellos realmente se merecen. Hay otras culturas, hay otros mecanismos y otros pensamientos de cómo erradicar la violencia, pero nosotros buscamos ya el mismo camino, que creo yo, porque es dejar que la justicia haga su trabajo, y que esto, cada día que pasa, vaya siendo perdiendo un día de su vida, y lo van a tener que soportar hasta que abandone su presencia entera. ¿Algunos de ellos son reinsertables? Claro, dentro de todo esto acuérdate que en una organización criminal están los miembros, después están los que quieren ser miembros, y después está la base social con los colaboradores. Entonces, en este grupo de colaboradores es donde hay un buen porcentaje que se puede rehabilitar. De hecho, parte del éxito
del presidente Bukele, Natalia Penitenciaria, ha sido justamente eso, poner a trabajar, a crear industria dentro de las cárceles para precisamente poder rehabilitar. Somos creyentes de la rehabilitación, de la readaptación, pero no somos creyentes de rehabilitar a un asesino serial. Pero porque algunos de ellos para ingresar tienen que matar hasta 10 personas. Es que no es que alguno de ellos, todo miembro para poder ser ungido por la organización como miembro, hombre, tenía que haber matado 10 personas. Es decir, un asesino serial y ni la ciencia ha logrado poder resetearle el cerebro a un asesino serial. No tengo por qué gastar un centavo los salvadoreños con ese romanticismo que voy a rehabilitar a un asesino serial. No lo vamos a hacer y lo único que queda es que terminen su vida en la cárcel. Y algunos de estos criminales se fueron para España. ¿Habéis encontrado colaboración por parte del gobierno socialista de Pedro Sánchez? Porque Bukele ha sido crítico en varias ocasiones, diciendo que España protege a delincuentes. Sí, es que creo que tuvimos un evento ahí donde un pandillero lo pedimos y España lo negó. Pues sí, a nivel siempre policial tratamos de mantener esa comunicación, pero es bien difícil. De hecho, en la última operación que hizo la Policía Nacional Española, nosotros mandamos expertos nuestros, porque era contra una célula de la DMS. Es decir, a nivel policial tenemos colaboración, pero cuando ya eso, y yo formalmente al gobierno, o yo le pido a un asesino serial y no me lo manda, yo digo que hay algo que no es coherente y pues nosotros mismos lo hago coherente. Sí, porque el gobierno de Nicaragua de izquierda sí que colabora, la policía. Claro, aquí lo que te digo, en esa hermandad policial y ese anhelo que tenemos nosotros como funcionarios del presidente Bukele es que no queremos ningún asesino serial en ningún país. Ya, entonces, si yo tengo la información que un asesino serial del que andamos buscando acá está en Nicaragua, yo le paso la información a Nicaragua y Nicaragua lo busca, lo captura y me lo entrega. Lo mismo hace Guatemala, lo mismo hace Belice, Honduras, México, Estados Unidos. Es decir, no hay por qué decir que España es una excepción. Al contrario, sí. Cuando han pedido colaboración en línea policial, nosotros la hemos votado. Pero que aquí el tema a nivel gobierno, y te digo, es bien difícil. Un gobierno que en cambio promueve la eutanasia. Joven, no el Erecillo, no sé si vivió ese. Esa es la cobardía de estos gobiernos progresistas, ¿verdad? Que estamos viendo mucho en muchos países alrededor del mundo. Que nosotros incluso se lo decíamos acá a un embajador europeo reciente. ¿Y usted por qué es tan matón contra una empresa que era un producto tan bueno y ustedes lo destruyen con leyes antimonopolio? Pero con el monopolio criminal, ustedes como que viven como no hay problema de vivir con el monopolio criminal, porque muchas de sus partes en algunas de sus ciudades principales, ustedes saben que las controlan las organizaciones criminales. ¿Y por qué no hacen nada? Es curioso cómo el ICECOT se ha convertido en lugar, ¿no?, donde van youtubers, podcasters para mostrar el modelo eficaz, ¿no?, contra la delincuencia, y también candidatas como Keiko Fujimori en Perú o Javier Milei, presidente de Argentina, siempre hablan, ¿no?, del modelo de Bukele, el modelo de FECO. No sé si eso le llena de orgullo, gente como Milei lo ponga, o también el presidente Trump, ¿no? Sí, yo creo que sí, no. Obviamente como salvadoreño nos llena de orgullo. Imagínate un país con más de 20 años de ser el referente de lo peor que puede haber. De tener a una casta de criminales, asesinos seriales, que eran lo peor que podía tener cualquier país del mundo. Y no ahora ser visto como ese referente. Claramente para nosotros es un orgullo, pero también es un compromiso.
Ya no solo nuestro sueño es sostener, defender lo que han logrado acá, sino que también poder ir a otros países. Y algo que creo que como creyente y como humano lo vamos a hacer siempre con un medio entre gusto, pero por el momento entender la posición en la que estamos. Somos el país que genera la esperanza para más de 660 millones de Latinoamérica. Y eso es un compromiso, ¿verdad? Porque te imaginas que lo que tiene que cuidar, lo que han logrado y cómo también te preparas para defender y que ninguna otra generación de salvadorí tenga que lidiar con algo parecido a lo que nosotros nos tocó predicar. Porque habló de Dios, usted creyente, ¿cuál fue el papel de la Iglesia Católica en estos años de delincuencia en El Salvador? ¿Dónde estaban? ¿Y cuál es el papel ahora? Porque algún sacerdote alguna vez critica y también sometieron las teorías de la liberación, lucha de clases. ¿Cómo definiría el papel de la Iglesia durante estos años en El Salvador? Yo creo que en un aspecto de fe, de creencia, para nosotros lo más importante es respetar nuestra humanidad, que siempre buscamos a un Dios. Ya, como decía el presidente, la mayoría en el mundo somos abránicos, veniendo del mismo origen de evangélico o católico. Ya las posiciones personales de cada uno de ellos están en la libertad de poder hacer que precisamente sea parte de la democracia. Y no puedo hacer una crítica en general a ninguna iglesia porque pues estaría de alguna manera también afectando a muchos creyentes, y esto no creo que sea un tema sino que es un tema de persona que gracias a Dios viven en un país democrático, libre, donde independientemente de la creencia cualquier persona debe exponer. Y pues su feligresía la que lo va a curar, no somos nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde, que es cuidar un pequeño, bonito país en el cual hemos tenido la capacidad de devolverle la esperanza y la seguridad a la gente. Yo creo que con eso estamos haciendo bastante cosas. Porque fíjese que la paz, la bajada de la inseguridad ha provocado que esta última Semana Santa haya récord de turistas. Al final la seguridad, en todo, fíjate, en México, donde los turistas van, y en cambio se vienen ahora a países como El Salvador. La economía, por ejemplo, que movía el crimen organizado, movía en torno a 7-10% del PIB, ahora lo estamos viendo actividades ilícitas. Claro, que de alguna manera está poniendo en evidencia la importancia de la seguridad para un Estado. ¿Ya? Es lo primero que debemos de garantizar a nuestro ciudadano, porque eso es como un tranque, es sobre lo de que descansa todo. Él no puede, sin seguridad no puede haber un buen sistema de salud, porque entonces el médico tiene que pedir permiso, o el hospital tiene que estar abierto cuando la organización lo permita, o el crimen lo permita, la educación también. Son cosas que nosotros vivimos. Nosotros acá teníamos escuelas cerradas porque el pandillero no permitía que la escuela estuviera abierta. Y si decía, no, ese profesor viene de una zona que es de la pandilla contraria, no puede entrar acá. Entonces no, me decía, los baleares que mataron. Pues claro, entonces imagínate la importancia de la seguridad para la prosperidad. Ya, porque claro, si tenemos ahora la dicha de recibir más turistas que vienen a disfrutar de un país, el IPAC, pues precisamente porque somos seguros. Eso es como ese contagio en positivo que a todos nos va a poder dar la oportunidad de salir adelante. ¿Qué aportó el gobierno de Trump a El Salvador en cuanto a colaboración con el país? Él valora mucho al presidente Nayib Bukele. ¿Y qué aportó el gobierno de Biden, de Kamala Harris, o bueno, cuando estaban los demócratas en el poder? En cuanto a la protección de delincuentes. Yo creo que en eso nosotros tenemos bien claro. Biden quiso ir tras nosotros por el tema de haber declarado la guerra a esta organización criminal. Es poco
poco o nada, y era gobierno de comunistas, el que representaba a Biden completamente todo lo que un buen ser humano no debe de aspirar, lo representaban ellos. Ahora con Trump, gracias a Dios, pues tenemos esa posibilidad de platicar, de dialogar, de poder exponer lo que hemos hecho en este país, y algo que denota un gran cambio, un gran giro, es que creo que por primera vez en la historia llegamos a la Casa Blanca sin ningún pedido. No hemos pedido nada, o estamos pidiendo nada, más bien estamos ofreciendo poder aportar nuestra experiencia. Porque, naturalmente, imagínate la importancia de Estados Unidos a nivel mundial, principal mercado, la sociedad más próspera. Para nosotros, que queremos llegar a ser grandes, pues, que el hermano mayor o el más grande del mundo, nosotros podamos comunicarnos con él, creo yo que ya eso ya es bastante, y lo que nos queda acá pues es seguir trabajando para por fin llegar a ser un país próspero, que antes de que el comunismo invadiera muchos países en América Latina, creo que muchos llevábamos una buena ruta, y la idea ahora es recuperarla y poder hacerlo en el mejor tiempo posible. Si usted que ha analizado el modelo mexicano de país, pues si te considera como un narcoestado, si hubiese un ministro Villatorio y un presidente como Bukele, se podría poner fin al narcotráfico en México. Curiosamente, en El Salvador no les sale rentable venir a los cárteles de México por el modelo de seguridad que tienen, y porque no hay impunidad, porque saben la que les toca en caso de que delincan. Si hubiese una figura como la suya, la de Bukele en México, el narcotráfico tendría 2 días contados en México. Porque Sheinbaum dice que es complicado luchar contra el narcotráfico. Yo creo que sí. Es algo completamente viable, y en la misma coherencia que menciona el presidente. No es que nosotros sí pudimos porque somos pequeños y ellos no pueden porque son grandes, o porque las organizaciones criminales que ellos tienen su capacidad de disponibilidad es mayor que con la que nosotros nos enfrentamos. Yo creo que así como es grande el fenómeno de los carteles, también es grande la capacidad del Estado mexicano para poder derrotar a la principal amenaza que tienen sus ciudadanos. Creo que igual que acá con la alcaldía, igual tendría con los días contados, es que tenemos que dejar atrás esa página donde pareciera que ser bueno no es rentable, porque sí es muy rentable. Lo que pasa es que poco bueno cree que no se puede luchar, y yo creo que las cosas buenas también implica enfrentarse al mal y derroquete. Darle la gracia. La última pregunta: ¿usted tiene familia? Los pandilleros intentaron atentar en varias ocasiones contra su vida. ¿Usted, cuando se despierta, cuando se acuesta, qué le pide a Dios respecto a su protección? Bueno, siempre las pláticas con Dios son, pues, entender que estoy acá y que voy a estar hasta que Él lo decida, pero también, pues, el agradecimiento por los dones que me ha conferido, y creo yo que hasta en los méritos, si es un don poder combatir que la maldad, o que lo seguimos haciendo, y ya, es decir, No tiene miedo por él. no creo que esto no es un tema de miedo. Lo que sí siempre le pedimos a la gente cuando la ha encontrado en la calle es que sigan rezando por nosotros, por los miles de hombres y mujeres de uniforme que al final pues son nuestra línea, porque a estos seres de la oscuridad hay que seguir combatiendo, pero necesitamos mucho los rezos de ellos. Nosotros sabíamos todas las satanidades y todas las brujerías que trataron de hacer desde México a Brasil estas organizaciones para
dañarnos a nosotros, que lo único con lo que se contuvieron y como rezos de todos los buenos salvadoreños que están rezando por la vida y por la integridad de sus miles de hombres y mujeres en policía y en el ejército. Pues muchas gracias, ministro Villatorio, del gobierno de El Salvador, del gobierno de Nayib Bukele, y muchas gracias por su transparencia y por su tiempo con nuestro espectador. Muchísimas gracias.